Vamos a dar un tiempecito para que puedan salir los más jóvenes para la escuela dominical. Y mientras aprovecho para transmitiros saludos de Pablo y Anaís en Águilas. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos una semana. Están bien, muy bien, y gracias a Dios el ministerio también sigue avanzando. Muy bien. Llegamos al último episodio, si fuese una serie de televisión, ¿verdad? La conclusión. Pero este es un tema que no termina nunca. Termina nunca porque tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, y hoy tenemos este tema hablando de el bautismo y la llenura o plenitud del Espíritu Santo, quisiera preguntaros, en primer lugar, ¿qué imagen tenéis de vuestra propia vida cristiana? ¿Cómo veis vuestra vida cristiana, o vuestra vida como cristianos? No es una parte de la vida, sino es toda la vida que tenemos como cristianos, ¿verdad? ¿Qué imágenes vienen a tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Jesús es vida plena y abundante. Y yo me pregunto, ¿te sientes así? A veces, ¿verdad? Pero no siempre. Hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento que hablan de nosotros, de los creyentes, y nos describen como una rama que da fruto en abundancia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? ¿Y qué se espera de esta vid enraizada en Jesús? Que dé fruto, y fruto en abundancia. Jesús dice a sus discípulos, sois la luz del mundo. Sois la sal de la tierra, sois linaje escogido. Y quizás el domingo cuando cantamos estas canciones nos sentimos así, ¿verdad? Muy encendidos. Pero ¿cómo nos sentimos el lunes frente al trabajo que tenemos o que hemos dejado de tener? Nuestra experiencia cristiana muchas veces no está en este cuadro, ¿verdad? Tan maravilloso, estupendo. Sin embargo, la Escritura nos sigue diciendo, porque vosotros en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando miramos nuestra vida, nuestros corazones, nos damos cuenta de que estamos ciertamente lejos de esta perspectiva, de esta imagen que nos traslada la Escritura, el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿cómo se puede cumplir esto? ¿Cómo se puede hacer una realidad cotidiana en nuestras vidas? Y es por eso que tenemos que estar hablando de la obra del Espíritu Santo. Porque si hablamos de vida cristiana, no podemos hablar de vida cristiana sin hablar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Es que acaso no basta con leer la Biblia, con orar? Mirad, la vida cristiana no es una tarea que podamos hacer solos. La experiencia de alguien que quiere hacer la vida cristiana por sí mismo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, entendiendo cuáles son los planes de Dios para su vida, lo maravillosa que es la vida cristiana, pero quiere hacerla por sí solo, la experiencia de una persona así la encontráis en Romanos capítulo 7. Y la expresión de Pablo cuando enfrenta la vida que Dios quiere con sus propias fuerzas termina con una gran exclamación. Miserable de mí, no puedo. Pero la historia no termina en Romanos 7, sino en Romanos 8 en cuanto a la experiencia cristiana, que nos dirá, pero gracias sean dadas a Dios. Él nos ha dado su Espíritu. La tarea de la vida cristiana tiene que ver con la Trinidad. Dios en nosotros, la presencia plena de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Es Dios
Dice la Escritura, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Las cosas buenas que salen no es que somos nosotros buenos, es que Dios por su Espíritu está transformando nuestra vida, en nuestro corazón, y provoca en nosotros esta realidad. Es Jesucristo quien es la vid verdadera, a la que tenemos que estar unidos para poder dar fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero unidos a Cristo podemos ser personas, como describe el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es la vida que yo quiero. Esta es la vida que tú quieres, si eres creyente, estoy seguro. Pero necesitamos esa acción de Dios en nosotros, necesitamos esa relación personal con Cristo y necesitamos el poder del Espíritu Santo que genera en nosotros una nueva vida y transforma nuestro propio carácter a la imagen de Jesús. Estos frutos de la salvación, los frutos de la fe en Jesús, producen este carácter perfecto en nosotros. Aún en la debilidad, aún en la limitación de nuestra realidad humana, pero es la vida de Dios en nosotros. Dice, recordábamos Romanos al principio, ¿no? Romanos 7, la debilidad, y Romanos 8, la victoria. Dice Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo ha hecho una realidad por medio de la obra de la salvación y por medio de la persona del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios para la vida de sus hijos. Hijos que dan fruto, hijos que expresan el carácter de Dios, hijos que viven vidas de justicia. Y tenemos ahí el modelo. ¿Y nuestro modelo cuál es? ¿Quién es nuestro modelo? Sabemos, ¿verdad? Cristo. Lucas 4:18. Dice así. Son las palabras de Jesús en la sinagoga, cuando va a hablar de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Jesús es el enviado de Dios y en su humanidad, un aspecto imprescindible de su ministerio, ¿cuál es? La presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Dónde empieza el ministerio de Jesús? En el río Jordán. Casi 30 años de silencio y 3 años de saber lo que hizo Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento resume en 3 años la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cuándo empieza? Cuando la Biblia nos revela esa realidad de que Él es el siervo de Dios, Él es el ungido de Dios, es aquel a quien Dios ha llenado con su Espíritu. No podemos entrar en muchos temas que tendrían que ver con la Trinidad en este momento, ¿verdad? Pero son 3 que han existido desde siempre, están unidos desde siempre, pero en la encarnación de Jesús, para su ministerio, Él necesita la presencia del Espíritu Santo. Él no actúa por su propia cuenta. Él es el enviado del Padre. Él es el ungido por el Espíritu. Y por eso Lucas, cuando nos recuerda esto, citando el Antiguo Testamento, citando la profecía sobre el Mesías, empieza arrancando con esta cita de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está describiendo Lucas la misión de Jesús, pero el mismo autor, Lucas,
en Hechos, va a describir la misión de ¿quién? La misión de la iglesia. Él ha preparado durante 3 años a sus discípulos, especialmente a aquel grupo de 12, pero había más, ¿no? Por lo menos había 120 al principio de Hechos. Pero los ha preparado, les ha enseñado, les da la tarea. Tenéis que ser testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no empecéis. Señor, ¿no corre prisa esto de predicar el Evangelio? Sí, pero no empecéis. Hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenéis que esperar. Es decir, lo que nos está diciendo Lucas es que la misión que cumple Jesús, hay una misión única que tiene que ver con la cruz, con la redención, con nuestra salvación, como Hijo perfecto que muere el justo por los pecadores. Pero hay otra parte de la misión del siervo de Dios que cumple la misión del pueblo de Dios. Y vamos a ver algunos detalles. Quisiera dar un marco un poco completo sobre esto para entender lo que está pasando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero esta misión que cumple el siervo perfectamente no termina con la muerte y la resurrección de Jesús. Continúa hoy en la tarea de la iglesia. Una iglesia que tiene que ser llena del Espíritu Santo para poder proclamar buenas nuevas, para poder hacer la obra de Dios en medio de este mundo, para poder ser un testigo y testimonio fiel de la voluntad y del carácter de Dios en medio de un mundo que está perdido. Y este Jesús puede decir que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Juan 3:34 nos recuerda que Jesús es el enviado de Dios y Él habla las palabras de Dios, porque Dios, escuchad bien, Dios le da el Espíritu sin medida. Quisiera que contemplásemos eso porque luego nos vamos a encontrar con algunas posiciones diferentes respecto a qué significa esto de la plenitud y el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso quisiera dejar este marco general. Dios no da trocitos del Espíritu. Recuerdo hace muchos años, en una conversación con personas de una secta cristiana, hablando del Espíritu Santo, que para algunos solo lo tienen 144.000, ¿no? Nada, y los demás nos quedamos sin. Y decía, ¿pero cómo es esto? ¿Es que acaso se puede partir el Espíritu? No, Dios lo da sin medida y el Espíritu no es una cosa. El Espíritu es una persona. Es Dios residiendo en ti. En otras palabras, lo que ha sido una realidad en la humanidad de Cristo es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Y de esta manera, derramando su Espíritu en nosotros, nos hace partícipes de su misión en el mundo. Esta es la perspectiva. Tenemos que colocar el ministerio del Espíritu Santo en este marco más amplio de la misión de Dios en el mundo, de su plan y de su propósito redentor en el mundo. Y por eso quisiera tirar ahora un poco hacia atrás y hablar de la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo no aparece en Hechos. No es su primera aparición. De hecho, según podemos entender, hay diferentes interpretaciones, pero podremos ver la obra del Espíritu Santo ya en Génesis 1. El Espíritu de Dios sobre las aguas, engendrando vida, dando vida. Podemos ver al Espíritu de Dios no solo en la creación, sino en la acción y capacitación de las personas, de aquellos artífices, para los que conocéis más la Biblia, de aquellos artífices que van a construir un tabernáculo y Dios les da habilidades y los llena de su espíritu para que hagan diseños, sean creativos. Pero lo cierto es que las menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento generalmente son muy puntuales, tienen que ver con personas específicas,
con líderes, ya sean profetas, sacerdotes o reyes, y no se presenta como algo tan general, sino como acciones puntuales y ministerios específicos. Y precisamente son en los momentos en los que hay mayor crisis, en los momentos en los que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, ha fracasado, en los momentos que tienen que vivir la experiencia de un destierro porque se han olvidado de Dios, se han vuelto a los ídolos, ahí en medio de la crisis más angustiosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se vislumbra el mensaje de Dios, el anuncio profético de que Dios tiene un plan que va a superar esta situación, un plan que va a cambiar la realidad de su pueblo. Vamos a mencionar solo algunos versículos. Pero el Antiguo Testamento, en Jeremías y Ezequiel, son dos profetas del exilio, la época del exilio. Cuando Israel está, muchos de ellos en Babilonia, dan dos promesas muy importantes que van a tener que ver con nuestra realidad presente. Jeremías anuncia lo siguiente, y lo hemos recordado hace un momentito. Jeremías 31. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías está usando un lenguaje de pacto, el lenguaje que encontramos en Éxodo capítulo 19 y 20, el pacto sinaítico. Pero plantea que lo que viene tiene una gran diferencia. El pacto en el Sinaí estaba escrito en tablas de piedra. Después se estaba escribiendo en documentos, ¿verdad? Pero era un pacto externo y ellos tenían que obedecer para seguir a Dios. Y fracasaron. Y Dios dice, hay un nuevo pacto y habrá unas nuevas condiciones. Esta ley no estará escrita afuera. No será un punto de referencia externo, aunque tenemos la Biblia, seguimos teniendo la Biblia, ¿verdad? Pero Dios va a actuar desde dentro. Y Ezequiel, capítulo 36, recuerda y dice, daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré en vosotros, dice Ezequiel, mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Esto nos debería hacer pensar muchísimo. A veces miramos a los personajes del Antiguo Testamento y los criticamos por ver la forma en que fallaban, ¿verdad? Pero es que nosotros tenemos un privilegio mayor que el de ellos con el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto. Es un pacto de gracia. En un sentido también lo fue el del Sinaí, pero era un pacto externo, ¿verdad? Este es un pacto que Dios graba en el corazón de cada uno de nosotros. Un pacto que se dibuja en Ezequiel 39. Ezequiel 39 nos dibuja, imaginaos, un valle de huesos secos. Y en medio de ese valle de huesos secos, Dios lleva a un profeta, Ezequiel. Y le dice que profetice a esos huesos y profetiza para que vayan recobrando vida, ¿no? Y hay toda una descripción. Pero al final encontramos que esos huesos se convierten en personas, pero falta algo. ¿Qué falta? El soplo de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios que da vida, igual que en Génesis capítulo 3. El Antiguo Testamento, por lo tanto, nos está anunciando que va a haber una importante novedad con la venida del Mesías, un nuevo pacto, una nueva realidad. Y otro profeta, Joel, que necesitamos mencionar si hablamos de bautismo del Espíritu, anuncia lo siguiente en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, y sucederá
que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Lo volveremos a ver en el libro de Hechos. Todo el Antiguo Testamento entonces está apuntando a la necesidad de una nueva realidad que se dará con la venida del Mesías. Finalmente, el Evangelio de Juan, capítulos 14 a 16, es la cena final de Jesús con los discípulos, las instrucciones finales de Jesús a los discípulos, y ahí les da un anuncio muy importante. Yo me voy. Muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Pero os enviaré a otro consolador, otro, es decir, alguien que va a representar a Jesús. Y cuando Juan describe en las palabras de Jesús la misión del Espíritu Santo, nos recuerda que va a ser el gran maestro que les va a recordar las cosas. Aún revelará e iluminará la mente de ellos para que entiendan aquello que todavía no habían podido entender porque no tenían el Espíritu. Les anuncia además que va a haber un cambio muy importante, Juan 14, 17, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con vosotros en ese momento. Siempre era la actuación de Dios al lado de, pero dice, pero estará en vosotros. Hay un cambio radical en el hacer del Espíritu, que solo era posible después de la obra de Jesús. Él garantiza la veracidad de las Escrituras. Él es el abogado que está a nuestro lado y nos consuela. Él es el que intercede por nosotros. Y ahora es cuando podemos entender que en este gran cambio el Espíritu Santo, con su venida el día de Pentecostés, va a realizar dos obras que están muy entrelazadas, pero que hay ciertos matices diferentes, que son el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Como hemos visto, vamos a centrarnos ahora, y si tenéis Hechos capítulo 2 ahí a mano, nos ayudará para tomar algunas referencias. Después de la ascensión de Jesús, Él ha prometido que va a enviar su Espíritu. Hay un tiempo de espera, decíamos, pero recibiréis poder, 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y llenó la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Todas las promesas que están anunciadas en el Antiguo Testamento se hacen realidad en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Fijaos, si tenéis Hechos capítulo 2, vamos a estar con este capítulo destacando algunos puntos. Si buscáis el versículo 33 de este mismo capítulo, dice así: a este Jesús, del cual está predicando Pedro, resucitó Dios, y de todo ello nosotros somos testigos. Así que, habiendo sido él enaltecido a la diestra de Dios, y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, sino que él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre envía al Espíritu a través del Hijo entronizado. Llevó cautiva la cautividad, dice Isaías, y dio dones a los hombres. Se cumple aquí entonces esa promesa. Y con la promesa, en el Nuevo Testamento llegarán también todas las evidencias necesarias para confirmar el mensaje de Dios. No hay Nuevo Testamento aquí. Aquí lo que hay es una proclamación oral de este mensaje. Y es un día muy especial. ¿Qué día es? ¿Qué celebraban en ese momento? Como diría, lo hemos leído. Está ya dicho. Pentecostés. Pentecostés. Era la fiesta de las primicias. Habían celebrado la Pascua, que hace referencia a la obra de la redención, igual que Dios redimió a Israel de Egipto, ahora nos ha redimido por la sangre de Jesús. Y esta segunda fiesta, 50 días después, por eso se llama Pentecostés, celebraban la fiesta de las primicias. Era una fiesta especial y se traían los primeros frutos, ¿verdad? Y además en el judaísmo, no sabemos si en la época del Nuevo Testamento o un poco más tarde, se empezó a relacionar también con la donación de la ley, recordando cómo Dios había dado la ley en Sinaí. Fijaos qué dos referencias tan importantes tenemos en esta fiesta. ¿Por qué Pentecostés? Porque el don y la gracia de Dios se derrama cumpliendo la promesa dada. Él nos da su Espíritu. Nos había dado a su Hijo en la cruz y ahora nos da su Espíritu para vivir una nueva vida. Y de la misma manera que Moisés trajo la ley a Israel, ahora el Señor, Jesús exaltado, nos trae su Espíritu. Las imágenes que usa, viento, fuego, evocan bastante la imagen del Sinaí, aquel momento de revelación de Dios. Este es un momento especial y distintivo. Hay un cambio notable. A partir de este punto, el pueblo de Dios no está marcado por un origen étnico. Tendrá que ver ya con ¿qué? Con la proclamación del Evangelio, la aceptación de Jesús como Señor y la recepción del Espíritu Santo. Es una nueva realidad que tiene un alcance universal. Hemos leído ya en el profeta Joel y vuelve a repetir Pedro aquí, citando precisamente el texto de Joel, que sobre los siervos, las siervas, derramaré en aquellos días mi espíritu, los hijos, las hijas, jóvenes, ancianos. Es decir, el espíritu que Dios da ahora no va a ser para un grupo limitado de personas. Es dado a todos los creyentes. Se superan todas las barreras. Hombres, mujeres, esclavos libres. Es decir, el Espíritu Santo lo que está constituyendo es una comunidad de personas que es una hermandad, que tiene como Señor a Cristo. Y de esta manera los creyentes también son capacitados para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces sentimos que vivir la vida cristiana es un estándar muy alto y no podemos. Vale, es una vida sobrenatural, la vida de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. A veces nos cuesta testificar. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo da valor. ¿Recordáis cómo se encontraban los discípulos en el tiempo de espera? Escondidos por temor a los judíos. Viene el Espíritu Santo, llena sus vidas, ¿y qué hacen? Salen a la calle, predican el Evangelio, confrontan a las autoridades, se arriesgan a la cárcel, pasan por la cárcel, pasan por azotes, y lo hacen
una y otra vez. ¿Por qué? Porque su vida interior ha sido cambiada y transformada. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una novedad para la actual dispensación. Se abre el tiempo de la Iglesia. Judíos, gentiles, todo aquel que cree forma parte del pueblo de Dios. Y esto es muy importante en el libro de Hechos. No hay que hacerse judío. No es necesario seguir las leyes rituales. Esto fue todo un debate en el libro de Hechos. Para los que conocéis más la Biblia, Hechos capítulo 15, ¿verdad? Algunos judíos decían, bueno, está bien que se conviertan al Señor y que se salven, pero que se hagan judíos. Y Dios fue revelando a lo largo del libro de Hechos un libro de transición que va colocando las cosas en su sitio progresivamente. Primero para decirle que hay que predicar el Evangelio a los gentiles, Pedro, y entrar en su casa. Después para decirle, no tienen que circuncidarse los judíos, los no gentiles. Perdón, los no judíos, los gentiles. ¿Por qué? Porque hay novedad. Esto es un hecho histórico, puntual, que marca un antes y un después en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay entonces entre el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud? Bueno, en Hechos las dos cosas se dan a la vez, evidentemente, ¿no? Dios derrama su Espíritu, no lo derrama por medida, de forma que fueron llenos del Espíritu Santo. Llegó el bautismo del Espíritu Santo, fue derramado y ellos comenzaron a predicar. Pero este hecho puntual se da a nivel histórico en Pentecostés y es muy interesante que se replica en el libro de Hechos 2 o 3 veces. Entonces hay más de uno. No, lo que pasa es que esa realidad acontece de nuevo cuando se predica el Evangelio a los samaritanos. Momento especial, ¿verdad? Judea, Samaria, se da después cuando se predica ¿a quién? A los gentiles, a Cornelio. Vuelve a suceder. Lo que está diciendo el libro de Hechos es que esa experiencia es para todos. Lo había anunciado el profeta, pero ahora se hace realidad histórica cuando el Evangelio va alcanzando a los diferentes pueblos, a las diferentes naciones. Y de la misma manera que es una realidad histórica, es una realidad personal. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra conversión. Tiene que ver con la aceptación de Jesús. Dios nos da su Espíritu a todos los que creemos en Él. Porque el Espíritu es garantía de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos sella para Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu en nosotros. Nos identifica, por tanto, como creyentes. Romanos 8:9. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo sigue? No es de Él. No hay personas creyentes que no tengan el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Este Espíritu Santo que viene a nosotros nos da poder para vivir la vida cristiana, nos ilumina para entender las Escrituras. No lo hacemos solos, lo hacemos también en comunidad, por supuesto, porque hay dones. Es el Espíritu que guía al creyente. Somos guiados, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, vuelve a decir Romanos, somos hijos de Dios. Nos da dones, nos capacita, temas que ya hemos considerado, así que no voy a mencionar más. Es este Espíritu Santo el que posibilita que tú y yo podamos vivir realmente como hijos de Dios. ¿Y la llenura? La llenura nos habla de un momento o un estado en que la acción del Espíritu Santo es evidente o súper evidente. Es decir, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Si no, no somos hijos de Dios. Pero es cierto que en la Escritura vemos que hay momentos en los que se dice que la iglesia oraba y el Señor llenó a la iglesia con su Espíritu. Volvió a venir. No fue una reacción
interna en el corazón de unas personas o de una comunidad por una acción de Dios en un momento de Dios. Ha habido en la historia de la Iglesia avivamientos. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiere, ¿verdad? Lo que se le pide a la Iglesia es la disposición. Es algo subsecuente. A diferencia del bautismo que se da una vez, uno cree y recibe el Espíritu Santo y ya lo ha recibido. Esta llenura puede ser un hecho repetitivo cuando nos ponemos a disposición del Señor. Así aparece en el libro de Hechos en diversas ocasiones. A diferencia del bautismo, que es algo que Dios nos da, es un don cuando creemos con la salvación, porque es el Espíritu que nos regenera. Si no, no seríamos nuevas criaturas, así que lo necesitamos. Pero cuando hablamos de la plenitud, encontramos que hay un llamado a ser llenos. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu la que nos da poder para desarrollar los ministerios. Yo puedo ser creyente, el Espíritu Santo está en mí, pero puedo vivir alejado de Dios, puedo vivir sin compromiso con el Señor. Entonces, ¿cómo va a ser mi vida, mi ministerio? Mal. Claro que necesitamos la plenitud del Espíritu continuamente y buscarla. Pero esta expresión de Efesios es muy interesante. Fijaos que no dice, llenaos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es una acción que podamos hacer nosotros. Sed llenos, voz pasiva significa que alguien nos llena. Y quisiera aquí explicar esto. Ser llenos del Espíritu Santo, gozar de la plenitud del Espíritu Santo, no significa tener más del Espíritu. Decíamos, el Espíritu es una persona. ¿La tienes o no la tienes? Bueno, entonces, ¿qué significa ser más lleno del Espíritu Santo? No es tener más del Espíritu, no se trata de cantidad, Dios lo ha dado sin medida. Se trata de ceder más al Espíritu, cederle el control. Igual que el que se emborracha, empieza a hacer cosas que genera desde el subconsciente, ¿verdad? Y hace cosas que luego si se las cuentan a veces no se lo creerían. Hay alguien que lo controla, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo significa ceder el control al Espíritu Santo, decirle, lleva tú la dirección de mi vida. No me lleno yo, pero sí me puedo dejar llenar. Imaginaos un vaso, ¿vale? Yo quiero llenar un vaso de agua, pero resulta que tiene un montón de piedras. Yo puedo seguir echando agua, pero el vaso no se va a llenar de agua, porque tiene piedras. ¿Qué tendrías que hacer para llenar el vaso de agua? Sacar las piedras. Y eso es lo que el Señor nos pide. Ser llenos del Espíritu Santo significa rendir nuestra vida, apartarnos de aquello que ofende a Dios. A veces le hemos usado la imagen de darle las llaves de cada una de las puertas de nuestra vida. Es la disposición total y absoluta de nuestra parte de decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no se trata tanto de acciones, sino de una gran rendición de nuestra parte. Porque muchas veces estamos peleando con el Señor para hacer las cosas o pedirle las cosas que nosotros queremos. Y lo que el Señor pide es, deja que yo haga mi voluntad perfecta a través de tu vida. Y esto lo conseguimos a través de, evidentemente, la escucha de la palabra de Dios, paso 1. Paso 2, la obediencia de la palabra de Dios. Paso 3, el apartamiento del pecado. Una de las cosas que hacía Israel muchas veces era escuchar, pero no había ningún cambio en su vida. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y
vamos a terminar con dos ideas, dejando conceptos más bien. Cuando el Espíritu Santo está plenamente en nuestra vida, eso se manifiesta, tiene efectos muy claros. ¿En qué? En nuestra conducta. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta en servicio, en gozo, adoración, santidad, madurez espiritual, lo que sería el fruto del Espíritu en Gálatas, que es el carácter de Cristo en la vida del creyente. Conducta y carácter revelan si realmente es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Se revela cuando crecemos como personas. No solo conocemos más a Dios, sino que vivimos una experiencia más personal e íntima con Dios. Hay cosecha, hay fruto. Pero también se notan esos efectos en la iglesia. Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu, nos habla de la predicación del Evangelio, nos habla de la conversión de 3.000 personas y nos habla de la dinámica de la iglesia. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso hoy en la iglesia? Esa plenitud del Espíritu, esa realidad de que es el Espíritu es quien nos está guiando. Pues en 3 aspectos esenciales. Era una iglesia que tenía una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Era una iglesia que vivían en comunión unos con otros, atendiéndose los unos a los otros. Era una iglesia que celebraba, nosotros lo hacemos cada domingo, celebraba la mesa del Señor, el partimiento del pan. Era una iglesia que vivía en comunión con Dios a través de la oración. Y Dios respaldaba el mensaje de esta iglesia a través de diferentes señales. Aquí estaríamos con otro tema que ni siquiera he tratado y me hubiese gustado, pero ¿qué señales? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Así que Dios le dio a los judíos las evidencias de que Jesús era el Cristo, Jesús era el Señor resucitado, que no era alguien que había muerto en la cruz, sino el Mesías exaltado a los cielos, y a través de aquellos milagros que se obraron, quedó evidencia de la realidad de este mensaje. El mundo pentecostal ha enfatizado mucho este aspecto y tenemos que darle gracias de que han puesto delante de nosotros la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que a veces ha quedado como muy relegado, ¿verdad? Pero no siempre se exigen señales para confirmar el mensaje. Otros no requieren de señales, lo que requieren es entender, ¿verdad? Y para unos y para otros, ¿cuál era la respuesta? Dice el apóstol Pablo. Cristo Jesús, el que ha resucitado. Él es nuestra sabiduría. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos una misión, tenemos un mensaje. Quiero el Señor que busquemos con ansia, no solo saber más cosas del Espíritu, sino que busquemos con ansia la vida del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Que lo anhelemos. Porque hay una frase en Romanos muy cautivadora que dice: el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él nos anhela a nosotros. Si no tenemos nada, pero dice: sí, quiero obrar y trabajar en tu vida. Y la forma de hacerlo es permitiendo que sea Él el que ocupe todo el vaso. Quitemos todo lo que estorba. Y la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas y en la vida de su pueblo. Que nos bendiga. Oramos. Señor, te queremos dar muchas gracias por el don inefable de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador.
el que se entregó en la cruz por nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por la promesa de tu Espíritu ya cumplida desde el día de Pentecostés. Gracias porque este Espíritu que tú has puesto en nosotros nos anhela celosamente. Gracias, Señor, porque Él es el que nos capacita, nos da poder, fuerza, valor, gozo, nos lleva a la adoración. Señor, confesamos que muchas veces estamos andando en nuestras propias fuerzas, según nuestros propios recursos, pero te necesitamos a ti, Señor. Queremos depender enteramente de ti. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Danos un corazón que te busque. Danos una mente abierta para escuchar tu palabra, un corazón que la obedezca, para estar siempre cerca de ti. Ayúdanos, Señor, para ser la iglesia que tú deseas, esta iglesia que va a dar luz y testimonio en este lugar en el que tú nos has colocado. En el nombre de Jesús. Amén.